Están ya levantando la mano, entonces primero, compañero, sí, estaría primero Adrián, que nos acompaña desde México, y luego José Estrella en ese orden. Adelante. Sí, buenas noches aquí desde México, a todas y a todos, compañeros. Bueno, este tema es súper interesante. Y acá, ¿qué les podría yo, pues, comentar? Eh, México y Bolivia, como ya he repetido, perdón por el cansancio para algunos, pero son espejos, son unos espejos. Eh, y la razón, quiero, como dicen, piensa mal y acertarás. Es producto de una operación, en mi opinión, psicológica, antes de que se llamara así. A partir de la conquista, se aplicó la misma técnica que ya se aplicaba en otras partes, que los europeos, pero específicamente las cabezas intelectuales de los europeos que llegaron aquí. Me refiero pues a integrantes de la Iglesia Católica y elites de la nobleza, pero ellos ya habían aplicado esto, como ya había comentado, ellos aplicaron esta técnica con los pueblos ancestrales de Europa, por ejemplo, los druidas, los normandos, los vikingos, etcétera, pues también a ellos les aplicaron esta técnica y a nosotros hicieron lo mismo. Y se entiende la razón, pues para empezar éramos muchos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues ahora sí que empezar a quemar todo lo que se podía. Aquí en México, códices, y allá, pues los vestidos, etcétera, todo lo que ellos pudieran identificar que tenía, pues, que tenía información valiosa, lo destruyeron. Entonces ahí se hace el reset. Entonces, ahorita que estoy escuchando al compañero Juan Manuel, me parece, me entra la gran pregunta, ¿y qué tal si el mestizaje, no es la vía? ¿Qué tal si, o sea, estamos en el mestizaje, pero qué tal si simplemente es un callejón sin salida? Entonces yo insisto mucho en que retomemos la cosmovisión andina y que volvamos a construir nuestra identidad. Yo he visto en la vicepresidencia a David Choquehuanca, que yo sé que quizás por lo que he podido ver tantito, no a todos les gusta, pero yo veo, no quiero hablar de él, sino quiero hablar de los comentarios de la gente que hace de lo que él dice. Y muchos comentarios son muy hirientes, burlones, denigrantes de lo que es la cultura, o sea, de lo que es la cosmovisión de los pueblos ancestrales. Entonces, a mí eso lo que me hace reflexionar es que a mí se me hace algo muy positivo, pero ¿por qué? Porque todo está por construir. O sea, es realmente de aquí en adelante tenemos todo el campo fértil para construir y creo que tiene que ser a partir de la cosmovisión de los pueblos ancestrales que como comentaba en otra intervención, en otra pasada, del lenguaje, funcionó miles de años, según los científicos sociales, 5.000 años, 6.000 años, pero ahora sí que los conspiranoicos dicen que nuestras civilizaciones tienen 15.000 años. Entonces, pues un promedio entre los dos, pónganle que hayan servido 7.000 años. Entonces, por eso yo apostaría casi prácticamente 100% a esta cosmovisión, porque no tenemos realmente de dónde agarrarnos. Además, no necesitaríamos. ¿Qué necesitaríamos realmente nosotros, por ejemplo, de estos pueblos como los chinos, los japoneses o los hindús, si realmente casi prácticamente lo tenemos nosotros, o de los judíos?
si lo tenemos nosotros en nuestras cosmovisiones, ¿qué necesitaríamos? A lo mejor nada más hacer pequeñas adaptaciones de algunas cosas, las artes marciales de los chinos, el manejo del dinero de los judíos, que creo que también lo tenemos en las cosmovisiones de los pueblos ancestrales, porque entonces, bueno, eh, podríamos tomar préstamos y adaptarlo, pero la base es muy fuerte. Y ya concluyo, aquí en México hubo un aumento del orgullo a partir del 2018, pero antiguamente el mexicano se sentía, no, le daba vergüenza ser mexicano. ¿Por qué? Pues era un país gobernado por gente corrupta, eh, los valores morales estaban por el suelo. Entonces llega en el 2018, por primera vez en el siglo, pues en 100 años, un gobierno electo democráticamente, y día tras día tras día se decía que el mexicano era grande. O sea, se tenía que decir eso en esa tribuna pública que era la mañanera, pues para que nos la empezáramos a creer, pero hubo también congruencia en el gobierno, entonces se sembró ahí una semilla de esperanza en millones de mexicanos. Entonces cambió en el 2018 esta autopercepción del mexicano en muchos de los que nos consideramos, pues, digamos, sé que eso quizás es anacrónico a la izquierda, pero que tenemos esta anacronía, sí, sí nos lo levantó. Y a gente del pueblo también, que votó, pues gente realmente pobre. En México, el 60% de la población en el 2018, 60, 70, pertenecía al decil de la pobreza. Entonces, pues la mayoría de estas personas abrazamos este discurso y esto nos dio orgullo, aunque sea momentáneamente. Pero tenemos los mismos problemas eh, en el espejo, México, Bolivia, espejo uno del otro. La castellanización de nuestras raíces indígenas, de nuestros apellidos igual, quitarnos todo lo que es huela a indio, repudiarlo. Aunque si nos vamos en el espejo, pues somos indios reseteados. Entonces, eh, ha habido una operación psicológica. Eh, la masonería, que era de corte inglés, la masonería que logró la independencia de México, y parece que también de Bolivia y Venezuela y todo, la masonería hizo que se borrara la raíz indígena. En 1885, casi prácticamente el 90% de la población era perteneciente a un pueblo ancestral, y actualmente los pueblos ancestrales de México son la minoría. Entonces, eh, pues esto suena a locura, pero pienso que es muy bueno porque tenemos prácticamente todo por rehacer este mundo. Yo comentaba eh, cuando presenté el trabajo ahí que convocó la convocatoria a intelectuales de la vicepresidencia de Bolivia, les decía, eh, ahora sí que no acabaron con nosotros. Los malos se fueron al infierno y los buenos al cielo. Ahí sí, pero no acabaron con nosotros. Aquí estamos. Ya, nada más la verdad es empezar a difundir esto de manera masiva. ¿Es cuanto? Bien, sí, le vamos a dar luego la cobertura para que Juan Manuel también haga el comentario pero yo encuentro bastante pertinente lo que nos está diciendo el compañero Adrián. Y el caso que pone, ¿no? De Choquehuanca, el actual vicepresidente del Estado Plurinacional, podría servir de ejemplo internamente acá para todos los que somos bolivianos, de cómo incluso este sentimiento de inferiorización opera de manera, vamos a decirla, indirecta, de una manera tan sutil que uno mismo no se da cuenta de que cuando ataca quizás o hace la crítica hacia lo que es la figura, vamos a llamar de Choquehuanca, que otra cosa es el nombre, otra cosa es la persona, de David Choquehuanca, pero otra cosa es el atacar a la figura de lo que representa.
atacar también lo que es, y lo voy a poner todavía más en polémica, atacar la figura de lo que es Evo Morales. Que una cosa puede ser la persona Evo Morales, que si tiene problemas por estos juicios que son potenciales a hacerle por estas acciones de pedofilia y otras cosas que han ido saliendo, pero de ahí a generalizar y decir que todo ese mundo, por esta figura llamada Evo Morales o esta figura llamada Choquehuanca, que no saben nada, que han acabado o no han acabado ni siquiera el colegio, y vaya a saber cómo se las han arreglado para llegar o a ser presidente o a ser vicepresidente, cuando cualquiera de los, vamos a llamarlos entre comillas, cualquiera de aquellos de esa casta señorial tenía las posibilidades y ellos siempre son los notables y los que tendrían que estar ahí del lado de lo que es el gobierno, siempre. Esa era como una regla, diríamos, desde los tiempos de la colonización. Pero cuando entra, no solamente en Bolivia, sino en otros lugares, latitudes de Latinoamérica, cuando entra alguien con esas características que les hacen incómodo hacia todo lo que es esta casta señorial, pues tienen que desgarrarse las vestiduras y encontrarle en cualquier pormenor estos atisbos de negatividad y que por último, cuando con este discurso se nos viene, nosotros lo asimilamos así tal cual es y decimos, sí, evidentemente el actual vicepresidente pues no sabe nada de nada y quién sabe, está solamente ahí por adorno. Eh, También no será que estamos un poco justificando lo que es este propio complejo de inferioridad ya, porque la bolivianidad, si podemos entenderlo, es un concepto integral. No dice hay bolivianos de primera, bolivianos de segunda o bolivianos raciales más tendidos hacia lo que es el ser blancoide y bolivianos que están por ahí, pues así medio color, con el color del chuño, ¿no? Si la bolivianidad es un concepto integrador, entonces debería, ¿no?, ser algo que cuando atacan a figuras habría que por eso entenderla de otro modo, de incluso ser autocríticos con uno mismo cuando uno se está refiriendo a este tipo de, en este caso, denostaciones y apuntando quizás a figuras, ¿no? En desmedro quizás de otras que por el porte fisionómico, el color de piel, el apellido que ya hablamos, pues denotan que no, ellos deben ser gente de bien y bueno, que presenten las pruebas, que por lo menos se le da el beneficio de la duda, ¿no? A comparación de lo que es el sector de ascendencia más indígena. No sé, Juan Manuel, ¿quieres aportar algo más acerca de este punto? Y luego José Estrella va a intervenir, luego Anatolio. Bueno, algo breve, ¿no? O sea, sobre el tema de Evo Morales. Creo que, ¿por qué termina creando tal vez este ámbito de desilusión que mencionabas, que habría esta aceptación más subconsciente de una inferioridad al criticar a una persona que no tendría ciertos, tal vez ciertos grados o títulos y no entraría en este hábitus profesional que se ha creado desde la colonia? Y yo ahí te doy la razón, o sea, me parece que la crítica es bastante estúpida porque a día de hoy estamos con esa obsesión, ¿no? De que tiene que gobernarnos el letrado, tiene que gobernar aquella persona que tiene cierta capacidad o cualidad, una lógica falsa de una meritocracia, cuando sabemos que en realidad no ha sido así. Pero ¿qué es lo que sucede eh, con este presidente que vos lo mencionas, de Evo Morales? Es que su debacle un poco empieza también con una propia desilusión hacia sus políticas y no netamente solo a una percepción más de orden racista o discriminador, sino que en su trayectoria, por ejemplo, se pueden ver muchos procesos que uno podría mínimamente cuestionar. A día de hoy, por ejemplo, si uno revisa el grupo Comuna, como venta a día de hoy el resultado del proceso de cambio, muchos de ellos, que eran los intelectuales de ese movimiento, también quedaron desilusionados, pero no por su racismo interno que podría uno asumir, sino que mayormente por una explicación a las políticas que va a tener. O sea, el caso, por ejemplo, que es fundante, el caso de Chaparina y el Tifnis,
profunda, por ejemplo, una ruptura fundamental de lo que es esa vinculación con los pueblos indígenas, por ejemplo, la creación de